justo a las 21 horas, partiendo una vez más en el Late Show de los días miércoles por Radio Hoy, www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y bueno, esta noche, siguiendo un poco ya este espacio que se ha apoderado de la radiotelefonía, ¿no es cierto?, y de las pantallas del streaming de la Radio Hoy, siguiendo con este grupo y esta tónica, digamos, de las historias para no dormir, que han tenido tanto éxito en nuestro programa Buen Vivir. Tenemos nuevamente esta noche la visita de nuestros amigos y panelistas ya estables del programa. Me refiero a Rodrigo Alberto Méndez, conocido como el Doctor Misterio, y Domingo, más conocido hoy por hoy como el Profeta de Magallanes. Entonces tendremos este programa, un programa muy entretenido, y vamos a hablar de un tema realmente muy interesante y que no se toca mucho en radios, en televisión, porque la verdad es que da un poquito de recelo, que se refiere a lo que son las sectas religiosas. Estos grupos de culto, ¿no es cierto? Estos grupos de personas que se reúnen en torno a un fin, que puede ser una idea política, ¿no es cierto? Pero muchas veces también de un contenido religioso, de un contenido místico, y que bueno, ahí van surgiendo líderes, ¿no es cierto? Y estos líderes van llevando a este grupo, ¿no es cierto?, a cometer una serie de cosas bien macabras muchas veces. Así que vamos a conversar esta noche. Rodrigo Alberto Méndez, te doy la bienvenida. Buenas noches, gracias por estar una vez más en nuestro programa. No, el agradecido soy yo, querido amigo Mario. Te saludo, un fuerte abrazo. A ti también, Domingo, un fuerte abrazo, el gurú de Magallanes, así que yo, o el profeta de Magallanes. Y a toda la audiencia que nos está viendo, nos está escuchando, realmente partimos los motores con muchas ganas de poder comentar y contar lo que tú estás mencionando, Mario, respecto a todo este mundo oculto de estas sectas. Y vamos a ponerle un sazón bien crítico, por al menos por mi parte. Un abrazo, Perfecto, amigos. qué bueno. Domingo, un abrazo desde acá de Santiago, un abrazo hacia Magallanes. Feliz para nosotros nuevamente tenerte en el programa esta noche. Hola Mario, hola Rodrigo. La alegría es absolutamente mía y quisiera entrar de inmediato porque este es un tema, como decía Rodrigo, muy denso de mucho contenido. Y voy a comenzar con lo siguiente. Muchas veces el eje central es el fin del mundo. El líder tiene un alto poder de convencimiento, tiene carisma. Se atribuye ser Dios muchas veces o la reencarnación o representación del mismo. Se hace llamar también Mesías, etc. Tiene una gran capacidad de manipulación de las voluntades, ¿ya? Y sexta, es un término muy interesante porque tiene derivaciones, que es la separación de un tronco, ¿ya? Se separa. Entonces, muchas veces uno, y esto yo creo que va a ser interesante porque aquí un pequeño tirón de oreja a los medios de comunicación. Confunden muchas veces y atribuyen sexta a cualquier cosa, y no necesariamente lo es, ¿ya? Son básicamente agrupaciones religiosas minoritarias, espirituales, forman una pequeña comunidad y que se apartan de la sociedad. De ahí viene el principio. Yo creo que eso relata en síntesis todo lo que vamos a ver hoy día, que es una cosa maravillosa y que no solamente tiene que ver con el concepto como tal, sino que lo que envuelve la parte sociológica, la parte psicológica, tal vez la parte psiquiátrica, etcétera. Así que eso quería aportar para comenzar. Vamos a hablar de todo eso, porque la verdad es que, mira, uno tiene una mirada, la verdad es que común de la gente, ¿no es cierto? Pero también hay una mirada desde el punto de vista religioso, pero por otro lado también hay una mirada desde el punto de vista médico, ¿no es cierto? Acá detrás de todo esto hay gente con patología, eso está estudiado y está demostrado, ya lo vamos a comentar también en el desarrollo del programa, que estos líderes espirituales, ¿no es cierto?, estos pseudo gurúes, estos profetas, ¿no es cierto?, esconden tras de sí enfermedades mentales muy graves.
Te dejo la palabra, Rodrigo Alberto Méndez. Gracias, Mario Ojeda. ¿Qué impresión te merecen las sectas y qué sectas religiosas tenemos en Chile y que se han dado a conocer en los últimos años? Yo voy a ser crítico en esto, querido amigo. Y no voy a partir hablando de las sectas inmediatamente, digamos, sino que voy a empezar a hablar de las religiones. ¿Ya? Para mí las religiones son las madres o las ubres de las sectas. Y perdón con el mundo religioso, y no quiero confundir y que no quiero ir matizando este tema. Sucede que nosotros tenemos una religión conocida con más de 18.000 millones, si no me equivoco, a lo mejor puedo estar errado en el número, de católicos en el mundo, pero no son la mayoría tampoco. También tenemos el mundo protestante, que nació por allá por el siglo XIX con Lutero, y se dividió la religión, el cristianismo en parte, fueron los primeros indicios. Hay otras divisiones mucho más antiguas que fueron los primeros gnósticos, las religiones primitivas, que después vamos a ir hablando un poquito de eso. Entonces, cuando estoy hablando, o hablamos hoy día, y hablamos como en el siglo XX, siglo XXI, en las sectas acá en Chile y en el mundo, yo me voy más atrás. Las madres de las sectas son las mismas religiones, como dije. El cristianismo fue dividido por Lutero cuando no estuvo de acuerdo con esta columna vertebral del Vaticano, donde habían cosas como solamente venerar al Papa, por ejemplo, venerar a la Trinidad, por ejemplo. Entonces ya estamos hablando de desprendimientos de religiones que están establecidas como tales. ¿De qué hablar del mundo del mundo budista, del mundo musulmán? Que hoy en día lo que está pasando, mira lo que está pasando en el Medio Oriente, querido amigo. Mira lo que pasa en la tierra sagrada, donde está el catolicismo, el cristianismo, el mundo musulmán, donde conviven humanos, donde conviven pueblos, que si nos vamos a la historia, 2000 años de guerra y más, desde el profeta Abraham, esto viene de mucho antes. Entonces la madre de todas las sectas son las mismas religiones, Mario. Podemos hablar toda una noche de esto, religiones o sectas más conocidas como religiones, hoy en día el mundo de la religión mormona, la secta mormona. Ahí tienes un ejemplo de un joven a finales del siglo XIX, me parece que fue, donde supuestamente se le apareció a un joven de 22 años un espíritu, o se le apareció Dios mismo, Jesús, y se creó, y el espíritu de un ángel que llamado Morón, y por ahí partió la iglesia mormona. Entonces ya estamos hablando de una división de la madre que es la Biblia, digamos, para el mundo cristiano. Más adelante también en Estados Unidos, si no me equivoco, en el sector en Michigan, surgió la iglesia de los Testigos de Jehová. Hoy en día los Testigos de Jehová están en todo el mundo y es una secta, aunque ellos lo nieguen. Entonces estamos hablando de religiones mucho más grandes que una secta de 5, 10, 15 pelagatos, perdón que lo diga de esta manera, pero obviamente que son nocivas. No sé qué opinas tú, Mario Domingo, con lo que estoy partiendo, digamos. No sé, perdón, brevemente, lo que tú, Rodrigo, estás tocando es algo que es profundamente complejo y lo estamos viviendo hoy con esta cosa horrenda del pueblo, perdón, para mí, ya que estamos hablando de las cosas como son, para mí, el Estado de Palestina y el gran transgresor, pero bueno, son detalles. Pero tú estabas mencionando eso de la secta y todo. Claro, si nos remontamos hacia atrás, se van repitiendo varias cosas. El Nuevo Testamento versus el Antiguo Testamento. Y ahí confluyen varias musulmanes, que como una parte, la iglesia ortodoxa griega, que es los caballeros con la cosita que se llama, la misma iglesia, tú mencionaste los mormones, la iglesia de los santos de los últimos días, algo así se llama. Ellos también, y toman mucho el Antiguo Testamento, como también los toman a la religión judía. Me parece súper interesante, y esto da, pero vamos a un programa, porque es algo medular, es algo histórico, siempre el concepto ha estado. Pero
sigamos adelante y me parece extraordinario. Quería solamente aportar ese detalle porque de alguna manera Sí, se van entrelazando históricamente hacia atrás. sí, ¿Ah? yo creo que no, Muy no nos metamos metamos en en eso. temas, digamos, que en el fondo las guerras y todo eso siempre tienen dos caras. La moneda Sí, siempre por tiene supuesto, dos Claro, caras, ¿no es claro, cierto? Y tiene por dos supuesto, versiones. por Entonces, yo supuesto. creo que es complejo entrar a absolutamente. hablar puntualmente de eso. Ahora, yo creo y quiero llevarlos un poco al tema de lo que nosotros hemos conocido en Chile como estas sectas religiosas y por qué las llamo sextas, ¿no es cierto? Porque, Mm, claro, tú, Rodrigo, habla de tiene que ver con religiones y todo eso. De acuerdo, yo creo que la religión es una opción de cada persona optar, ¿no es cierto?, a una mm, diferentes creencias y todo. Pero estas sectas religiosas han hecho noticia por hechos muy escabrosos. O sea, mm, a qué voy yo? Que hablando, por ejemplo, de la que tenemos un recuerdo muy latente y patente, ¿no es cierto?, es esta secta de Coyihuay, ¿no es cierto? Este famoso personaje denominado Antares de la Cruz. Eh, Antares de la Cruz, la verdad es que me tocó no conocerlo, digamos, pero indirectamente sí, porque él era compañero y colega, el músico y profesor de música. No sé si ustedes saben un poco la historia de él. mm. Se las voy a contar un poco. La verdad es que lo conocí indirectamente a este personaje a través de mi profesor de bajo, Carlos Caroca, ya que le mando un saludo si es que nos está mirando, nos está escuchando en el programa. Bueno, Carlitos Caroca, mi profesor, era compañero de curso en la Universidad de este señor Antares de la Cruz. Ramón, ¿te acuerdas el nombre? Ramón Castillo, Ramón Ramón Castillo Castillo. Gaete, Ramón Castillo Mm, Gaete. Bueno, este famoso Ramón Castillo. La historia cuenta de que la primera situación como muy irregular que él vivió fue en la etapa ya de los 17, 18 años cuando él fue llamado al servicio militar. Resulta que cuando es llamado al servicio militar no tenía la menor intención de hacer el servicio militar. Entonces él se consiguió por ahí con un pariente, una tía, alguien que le hiciera un certificado o una psiquiatra, ¿no es cierto? Alguien conocido que él tenía una patología psiquiátrica y por lo tanto no estaba en condiciones de poder acceder al servicio militar. Entonces se cortó el pelo así, pelado totalmente, ¿no es cierto? Y claro. se presenta con este certificado al servicio militar. Pero él comete una serie de situaciones muy extrañas, ¿no es cierto? Para ser válido ese certificado y ese personaje que se había creado en función de él. Entonces, él empieza a mirar a los soldados y le empieza a tomar el arma, a tocar las armas de los conscriptos, soldados que estaban ahí. Entonces dijeron, este gallo está loco, ¿sabes qué? Rápidamente que se vaya, que ha exhibido Mm, totalmente. Entonces lo sacaron. Y ahí ya empezó a dar algunos elementos y algunos signos, ¿no es cierto?, de que él algo escondía, algo seguía. Después les voy a seguir contando un poquito más la historia, pero para que ustedes vean, ¿no es cierto?, que detrás de estos pseudo líderes, ¿no es cierto?, se esconden muchas veces personajes que son psiquiátricamente patológicos. mm. Bueno, sí, y esa historia se van a cumplir 11 años, ahora el 23 de noviembre. El 23 de noviembre fue cuando, junto con su pareja, y ojo que aquí hay un detalle, Mario, averiguando, investigando un poquito sobre esta historia y remontándonos un poco a toda la notición que sucedió respecto a esto, porque al final lo encontraron ahorcado en un pueblo allá en Perú, En el Cusco, sí. en el Cusco, ¿no es cierto? Sí, sí, De sí, claro. hecho, de hecho él formó un grupo de jóvenes de situación económica cómoda, ¿ya? Donde uno piensa que qué necesidades puedes tener, pero ahí cuando tú tocaste el tema
desde el punto de vista médico, la necesidad del ser humano de buscar un líder espiritual. Erradamente, evidentemente, como muchos líderes espirituales, como lo dije de un principio, de grandes o pequeñas movimientos religiosos o sectas. Es lo Sí, mismo. sí, Entonces utilizan ese poder, ese poder mesiático para poder tener ese control de las personas, de una, de dos, de un grupo de personas. Y cuando él se emparejó con esta señorita Natalia Guerra. Natalia Guerra, y sucede que Natalia Guerra no era su pareja, era una pareja, era pareja de, ella era pareja de otro Sí, integrante de la secta, correcto. donde él convenció a esta niña que tenía que ser, ella era la elegida para tener el hijo, que iba a ser el que iba a nacer, y por lo tanto aceptó la pareja de Natalia, y fue su brazo derecho. O sea, si estamos hablando de esto, mira este triángulo extraño y patológico. Por lo tanto, este triángulo sexual se dio con este caso. De hecho, quedó embarazada y a los 2 días, si no me falla la memoria, en un sector de Quilpué, en un parte de aquí, en la quinta región, Ese lanzaron este bebé, era, algo era horrible. una suerte de ritual. ¿Por Era qué? un ritual, fue un ritual, exacto. Exactamente. ¿Sabes por Mm, qué? Porque mm, resulta de que ese hijo que nació, le puso, lo mm, bautizó como Jesús, mm. pero dijo que era el anticristo y Exactamente. convenció a todos sus miembros de su secta, por Mm, eso que hablo de secta en este caso, ¿no es cierto?, que mm. ese anticristo iba a ser la perdición y por lo tanto había que destruirlo. Y la forma de Exactamente. destruirlo era quemarlo. Entonces hicieron una hoguera, ¿no es cierto?, y quemaron la guagua. Qué Tan horrible, ¿eh? simple, fue una cosa pero Qué espeluznante, horrible, digamos. horrible. O Lo sea, digo, quemaron, ¿no es cierto? Y bueno, quemaron una serie de cosas, qué sé yo, y además, bueno, ellos compartían una serie de cosas, drogas alucinógenas, ayahuasca y una serie de cosas que ellos tenían estos delirios mesiánicos, estos mesiánicos, exacto. delirios Sí, místicos, delirios mesiánicos. exacto. Entonces, que el delirio mesiánico es un tipo Sí. de delirio en el Mm, cual el personaje cree ser o mm, viene o lleva la conciencia divina. O sea, él se exacto. comunica con Dios o Sí, es Dios, ¿no es cierto? claro, Entonces, eso exactamente. lo extrapola y lo Mm, proyecta en todos sus seguidores. Entonces, los exactamente. seguidores están convencidos que él es Dios o que es Mm, Cristo, o que es alguien divino, digamos. Entonces, exacto. van desarrollando ese delirio, es increíble, ¿eh? Pero, Y pero esto, muy claro, interesante. y después de 2 o 3 meses, también me acuerdo de que no o sea, digamos, alguien del grupo parece que delató esta situación, se salió de este grupo cuando tomó conciencia, un poquito de conciencia de que no estaba correcto, porque también, ¿qué pasó aquí? Que él hablaba mira, ahora me acuerdo, él hablaba del final del mundo del 2012. ¿Te acuerdas cuando en Exactamente. 2012? Y no pasó Exactamente. nada. Y no pasó Y no nada. pasó nada. Entonces, Y como después no cambió la pasó fecha, digamos. nada, O sea que como no después cambió la pasó, fecha. Claro. cambió la fecha. Sí, Y esto marca siempre en estos movimientos sectarios sí. o de grandes movimientos, digamos, a través del mundo, y ojos religiosos también, donde hablan Sí, de que en tal época va a pasar tal cosa, o en tal año, porque está escrito por los mayas, los aztecas, la estrella, no sé, que apuntan hacia el sol, mira, y lo otro también está relacionado, todos estos movimientos con algún asteroide o con algún meteorito que pasa cada cientos de miles de años. Entonces, lo relaciona con el fin del mundo y empiezan a salir todos estos grupos como callampas para poder manejar situaciones y bueno, y la mente de estas personas, digamos, es algo sumamente increíble cómo proliferan estos movimientos y con esta habilidad mesiánica de estos seres, digamos, erradamente. ¿Qué pasó con el Altares de la Luz? Él arrancó a Perú. así es. Arrancó a Perú tratando de evadir porque se dio cuenta del condorazo, sí, evidentemente, si tan chalado no estaba, y bueno, se cortó la barba,
sí. trató de pasar piola en el Cusco. Por ahí dicen que se alimentó de pura hojas de coca Hojas de coca, sí, de hojas de sí, coca, se alimentó durante creo que estuvo como 2 semanas o 3 semanas sí, sí. mientras la Interpol, la policía, la PDI, todo el mundo lo andaba buscando. Mira, aquí hay un caso curioso. ¿Ustedes se acuerdan, Domingo? ¿Se acuerdan ustedes de cómo se suicidó? Se ¿Quién lo ahorcó, encontró? se Se ahorcó, ahorcó. sí. ¿Y con qué se ahorcó? ¿Con qué se ahorcó? Con No sé, una, con una soga. con una, claro. Ayahuasca significa la soga de la muerte. ¿Ustedes Mm, sabían? El ¿no? significado de ayahuasca es la soga de la muerte. Imagínate, Mira, o sea, mira, entonces yo creo que este tipo también, o sea, todo esto lo vinculó. Ayahuasca en el idioma, ¿qué idioma es ese? No es el arameo, definitivamente, ya, pero no me acuerdo de decirlo. ya, Pero ayahuasca significa la soga de la muerte. Entonces, mira, claro, no fue pensado, o sea, fue pensado, digamos, sí. fueron símbolos que en el fondo, yo eso nadie lo dijo, yo también, o sea, nadie lo dijo en el momento, pero después se empezaron a Sí. divulgar el significado y claro, tiene un relato, una trayectoria y una parte trágica también. Oye, y Bueno, me acordaba, porque me acordaba de esa conversación que tuve con Carlitos, mi profe, y me decía que este tipo era tremendamente inteligente y era el mejor alumno de su curso. Un gallo que claro, brillante, y desde el punto de vista musical, el tipo le daban una tarea y, oye, el tipo a los 3 minutos tenía lista la tarea, qué sé yo, crear una melodía. El tipo tenía, pero una habilidad desde el punto de vista musical increíble. Él sí, tocaba, tocaba clarinete, tocaba flauta, tocaba zampoña, qué sé yo, después formó mm, un grupo folclórico. El tipo era brillante, pero brillante, digamos, pero escondía una... ¿Sabes tú que todos mm, estos delirios, lo que esconden de fondo sí, es amigo, una psicosis grave? sí, Es una sí, sí, psicosis grave, es una enfermedad exacto. mental gravísima. Bueno, yo tuve, o sea, no puedo decir la suerte, ¿ah? Pero yo calculo que entre el 2009 y el 2010 me encontraba por un asunto laboral en Peñalolén, en la comuna de Peñalolén, en la avenida Consistorial, todavía me acuerdo. Y me estoy bajando del auto y por la vereda del frente vi pasar a un compadre con una barba larga, una túnica blanca, con turbante, y para mí, una expresión muy chilena, no la voy a decir en este minuto, y este compadre, ¿qué pinta mono hace acá? Y pasó por la vereda al frente. Bueno, y sería, po. Al año siguiente se destapó la olla con todo esto y me acordé de esa situación de haberlo visto ahí en Peñalolén. Y claro, este tipo vivía en Peñalolén. Sí. Vivía en Peñalolén, por lo que yo tengo entendido. Fue una Sí, casualidad después nomás. digamos, hacia la zona alta, estuvo en Las Condes, y después se fue Claro. ¿cómo se llama esta cosa hacia el cerro? Se me fue. Eh, pero en la zona alta, cordillerana, ¿no es cierto? Ahí, Mm, obviamente, ahí tenían su especie de refugio y mm. operaban desde ahí, digamos. Increíble, realmente. Hoy, Domingo, bueno, tú conociste un poco esta historia, ¿no? Sí, no, yo lo estaba escuchando atentamente y quisiera hacer algunos alcances. Eh, la idea fundamental de él, que está dentro de todo este contexto que manejan muchas sectas, es que él es el líder, por lo tanto él tiene dominio sobre todos y todo, por ende sobre las mujeres. Y él siempre les dijo, o sea, él tenía de hecho sexo con todas las mujeres de esta sexta, pero, y aquí tengo el matiz, tenía absolutamente prohibida que quedasen embarazadas, porque si eso sucedía, era el anticristo. Ese Mm, es el fundamento básico. En consecuencia, cuando esta chica queda embarazada, automáticamente le da el pie. Y por ende, él Había que destruirlo. actúa sobre esa misma, ¿verdad? Y esto se repite en muchas situaciones, pero ¿dónde comienza la decadencia? Yo quiero ir un poquito más atrás de toda esta historia
tétrica, pues si digo maravillosa va a sonar muy feo, pero tétrica, que siempre tienen un objetivo final. Y lamentablemente, y lo hemos sabido con sectas en Estados Unidos y en otros lugares, que generalmente, por no decir, siempre fallan. ¿Y qué sucede en ese momento? Se produce un break, un quiebre absoluto del convencimiento y la credibilidad hacia ese líder. Y fue lo que mencionaba Rodrigo, exactamente. El tipo cuando vio que no sucedió, dijo, bueno, aquí hay un fraude. Y ahí comienza a analizar. Y se comienza a comunicar toda esta situación, comienza a notar, entre comillas, y me parece muy interesante porque también lo mencionó Rodrigo segundos atrás. Aquí hay que hacer también un estudio o una observación, perdón. Dos observaciones voy a hacer y con esto para que puedas proseguir. Por un lado, tenemos la cosa sociológica, tal vez, que son personas que en general tienen un nivel cultural o de información bastante, digamos, prominente. No son personas neófitas, No. ¿ya? Es un detalle muy interesante. Y por otro lado, los medios de comunicación. Y ahí yo también quiero, si existe después un poco el tiempo, hacer un punto en eso, porque por lo general los medios de comunicación que son bastante sensacionalistas, porque tienen que rellenar y vender, tergiversan muchas cosas. La esencia de esto es, como decía Mario, que tiene un carácter patológico, por lo tanto entra en la psiquiatría, y el comportamiento de la personalidad, el trastorno de personalidad entra en el campo de la psicología, si no me equivoco. Por lo tanto, son cosas muy complejas. Pero lo interesante y lo fundamental es esa capacidad maravillosa. Bueno, otros grandes líderes, ¿cierto? Bastante nefastos, cumplen ciertas características que son muy similares, ¿ya? Lamentablemente todo tiene un argumento que tiene que ver con el fin de, la destrucción de, y yo soy el salvador de, el que advierte de. Entonces es un juego increíble. ¿Ah? A mí me cuesta un poco, yo me he documentado bastante, ¿ya? Y yo me voy a la parte más bien de la segunda interpretación. Sí. Y es una cosa que, wow, por eso que Oye, yo y estaba escuchando muy detenidamente lo porque me parece extraordinario. interesante de todo esto es que estos personajes no viven en ese delirio crónico, sino que tienen episodios. Entonces, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿por qué después que pasa que mataron, ¿no es cierto?, a este hijo y lo quemaron, ¿no es cierto?, y todo O sea, asesinato, sencilla, así de directo. simplemente, claro. Infanticidio, Mm. una cosa Entonces, horrible. eso empieza a caer la lógica ahí y empiezan a replantearse que esto no puede ser. Entonces ahí obviamente arrancan algunos, algunos se van a Ecuador, se va a Perú, ¿no es cierto? Y así empiezan a racionalizar semejante barbarie. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Que este delirio no es crónico, no es permanente, sino que se va dando en el contexto de las ocasiones o las situaciones que se van desarrollando. Pero tienen periodos de lucidez sin duda. Ahora, cuando mezclan obviamente con droga, con alcohol y todo eso, bueno, obviamente ahí van reafirmando un poquito toda esta situación. Oye, ya estamos en la hora de hacer un corte, así que vamos a hacer un pequeño corte en esta interesante conversación, tétrica por lo demás. Espero que nuestros auditores y nuestros televidentes de este programa puedan conciliar el sueño después del programa. Vamos y volvemos. Ya estamos de vuelta en su programa Buen Vivir a través de www.radiohoy.cl y a través de Zapping Televisión, canal 194, para Chile, América y el mundo. Y esta noche, conversando con nuestros amigos Rodrigo Méndez y Domingo Ortiz sobre las sectas religiosas. Tengo que, antes que nada, agradecer el auspicio de Gótica Producciones en la salida al aire, Adolfo Marelicán en los controles. Y bueno, Rodrigo, tenemos no solamente la secta de y otras sectas que también se han comentado largamente, ¿no es cierto?, en nuestro país. ¿Te acuerdas de algunas? Sí, claro. Mira, en este minuto acordémonos de la secta de la comunidad de Pirque. ¿Se acuerdan? Yes, sí, pues. ¿Se acuerdan? Mira, y aquí esto, mira,
en nuestro Había acercamiento una con Dios. argentina y la Paola. Exactamente. Paola Olcese, la Paola ciudadana argentina, en el año 2007 fue detenida por la PDI debido a la inhumación ilegal del cuerpo de la profesora Jocelyn Rivera, quien falleció producto de una anemia poco después de haber dado a luz a su hija al interior de la comunidad de Pirque. Ustedes deben recordar que estos eran bien aislados, creo que no tenían ni luz, nada, No, solamente no ellos tenía estaban nada. Vivían viviendo, claro, de un huerto, como Claro. medio hippie. Y esto también un poco marca, amigos, estos movimientos sectarios de la New Age, de la nueva onda, de las nuevas olas, por allá por los años 60, 70, este movimiento hippie, el movimiento hippie también, o sea, digamos que fue un movimiento muy bonito, hippie, buena onda, paz, bueno, vamos tocando guitarra, vamos poniendo y vamos fumando, Paz, pero también libertad y amor, ¿no es cierto? paz y amor de verdad. Pero si tú, Claro. si tú te pones a pensar, de ahí surgieron varias sectas. Sí. Y evidentemente que sí, surgieron varias sectas. En Antes de ir a comerciales, claro, pero por supuesto. Y de ahí, claro, pero por supuesto, y después de eso, de estos movimientos que son de la nueva era, de la nueva, del nuevo amanecer, del nuevo despertar, ya estamos hablando de movimientos. Cuando alguien por ahí de una chispa de conciencia equivocada dice, yo soy el hijo de Dios, la Trinidad, soy parte de esta Trinidad, ya estamos rayando la papa, como se dice vulgarmente, y empezamos a juntar gente con esta debilidad mental, donde estamos agrupando grupos humanos que siguen a estas personas. Y esto es lo que pasó también como dije, en la comunidad de Pirque, donde, bueno, fue realmente esto un caso también en el año 2007. La secta Curacaví, ustedes se tienen que acordar del famoso Eduardo Cruz, el gurú de Curacaví, que tenía como no sé cuántos hijos, varias esposas. Sí. La secta siempre vinculada con la poligamia, siempre vinculada con la poligamia. Peñalolén también, pues acuérdate. Peñalolén, el profeta exacto, de Peñalolén. el profeta Peñalolén, oye, lo invitaban hasta los matinales. Entonces, en el minuto, y esto me tomo un poco en las palabras de Domingo cuando dijo, le culpa también a los medios de comunicación. Oye, pero por supuesto, era como qué bonito, miren, lo tenemos acá, lo entrevistan. Pero oye, fuera de cosas, no dejaba de ser una gracia, porque el tipo tenía como más de 10 esposas. Pero está bien. Y él costeaba eso, digamos. Entonces, claro. Tú te preguntas, ¿cuesta costear una sola? Sí. Pero mira, gallo aquí tenía como 10 o 15 esposas. Ya, Entonces, pero ¿dónde está el tema acá? ¿Dónde está claro, y dónde está el tema aquí? Que también convencía a las familias, engañaba a las familias de estas niñas. Si eso es verdad, convencía a estas mujeres, y tal vez menores de edad, también convencía a los padres. Este engaño que llegaba hasta el seno familiar. Y te aseguro de que a lo mejor hasta seguidores. Y aquí lo vinculo con estos movimientos sectarios, con las religiones. El diezmo, por ejemplo. El 1%, no, si yo, compadre, pero no me voy a meter en las religiones ubres, disculpa, no me voy a meter hoy día. ¿Ah? El diezmo, es el 10%. Es peor. Sí, claro. Pero sí, oye, pero si para eso podemos, hoy no, es que yo encuentro, mira, Domingo, tú te debes acordar, sin mencionar nombre ni poner apellido acá. Ya sé dónde vas. Conocimos familia de familia. Sí, Que de repente, oye, uno no sabía cómo vivía y de repente, compadre, pasa una tremenda Ford 150, por decir una marca nueva, puede ser, da lo mismo. Y yo en una oportunidad te dije, tú tienes que tener esa memoria. Oye, ¿quién era el que nos tocó la bocina? Y tú dijiste, pero si era nuestro amigo, compañero, tanto. Tanto que tocaba guitarra. Claro, tocaba guitarra. Y bueno, ¿y qué onda este compadre? Le ha ido súper bien. Estamos hablando como más de 20 años atrás. No, mijo, es pastor evangélico. Bueno, yo les voy a más de 20 años.
pequeña historia, tampoco sin nombre ni nada, Sin pero yo hace nombre. algunos años me fue a ver un paciente que era un pastor también. No te voy a decir la iglesia ni el lugar, pero él tenía su propia iglesia. Entonces, él, qué sé yo, hicimos su tratamiento, le pusimos un balón, qué sé yo, y gordito, simpático, qué sé yo. Entonces lo empiezo a ver, porque él me empieza a seguir a través de las redes sociales, y yo lo empiezo a ver, y el tipo era, realmente primero tenía el don de la palabra, digamos. Claro. Que habitualmente ocurre con este tipo de personajes, pero él tenía una iglesia que era pero maravillosa, una cuestión que él involucraba a su señora y sus hijos. Bueno, entonces yo dije, este tipo, ¿cómo se promocionaba? Y decía, él y su señora eran ¿cómo se llama? Pastores, profetas, apóstoles. Se consideraba un pastor, un profeta y un apóstol. Entonces yo digo, a ver, pero veamos más videos. Y empiezo un video y resulta que él había obtenido la divinidad en una ceremonia en Brasil. Digo, a ver, ¿cómo fue esto? Entonces había mucha gente y uno empieza a gritar y él se tira al suelo y empieza como a convulsionar. Un show nomás. Entonces ahí había recibido la divinidad. Entonces llegó a Chile, instaló su iglesia. Bueno, el tipo, me acordé por el tema de la F-150, una camioneta todoterreno, pero maravillosa. Autos por doquier, viajes a Estados Unidos, Europa, todo financiado por su iglesia. Por los fieles corderos. Así es. Ahora, entonces, no, y espérate un poquito. Y la señora se ponía, era sanada, ¿cómo era? ¿Sanadora? No, era sanadora, no sé si el concepto era sanadora financiera o era como asesora financiera, pero era una suerte de un personaje que a través del cambio de donaciones en plata o en propiedades, qué sé yo, ella le bendecía sus propiedades y bendecía su trabajo, ¿no es cierto? Y entonces eso permitía que ellos recuperaran todo lo que habían gastado, ¿no es cierto? Entonces, desatadora, eso era. Desatadora financiera, ese era el concepto. Y dije, ¿qué es esto? No, es desatadora financiera. Entonces, imagínate, la desatadora financiera significaba que tú pasabas 10, 15 millones, entonces, y después eso se te iba a multiplicar en 30, 40, 50. Desatadora financiera. Mira, yo con esto quiero decir algo que me estoy dando un gustito, hasta que los llevé a mi área chica de las religiones, porque estamos hablando de religiones. Y algo aquí yo no voy a ocultar, porque esto fue en todos los medios nacionales y con nombre y apellido. Iglesia Evangélica Adventista Catedral Alameda. Y aquí esto no es secreto. Pastor Vázquez. El Pastor Vázquez era un empresario, o es un empresario de... El papá de... Claro, el papá del diputado o senador, empresario de Rodrigo, no son adventistas, son evangélicos. Son evangélicos. Pentecostales. Son pentecostales. Ya, o pentecostales. Bueno, sí. Pero en el fondo lo mismo que dije al principio, todos estos movimientos religiosos que se empiezan a desprender, bueno, ya, eso es otra historia. Pero son dueños de una flota de buses. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, pastor, cordero, pucha, oye, qué horrible. No, de verdad. Yo creo que yo no soy un ateo. Hasta los ateos están organizados. Pues yo hace 7 años atrás conocí al líder de los ateos y hasta ellos están organizados. Cristian Sánchez se llama. No te creo. Entonces, de verdad, hasta ellos tienen un grupo que es la secta de los ateos. Pues si yo conozco al Cristian. Y en algunas reuniones estuvimos porque debatíamos estos temas, el mundo ufológico y bla, 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 y todo lo negaba, y al final compartía con nosotros hasta las 11 con los investigadores, con todos estos viejos. Entonces era una especie de sapo del mundo ateo. Pero bueno, ¿qué quiero decir con esto? Yo no soy un ateo. Yo tengo mi opinión personal, soy un hombre
Y soy un hombre que realmente respeto la espiritualidad individual de las personas, la mía, la tuya y todo, pero no necesito, Rodrigo Méndez, después de haber pasado por 2 religiones que haber conocido, yo no necesito una religión para ordenar mi vida interna. Creo que el mejor templo es aquí y aquí. Es mi comentario. Continúe, por favor. Ya, Me dio un gustito. permítame, pero me parece muy bien porque yo sé perfectamente de lo que estás hablando también por experiencias que vivimos juntos en aquellos pretéritos días. Mira, brevemente, lo que estaba mencionando respecto al diezmo y todo, es un tronco histórico. Sí, pues, Todos, sin duda. todos. Ahora, yo también tengo mis principios, tengo mis conceptos y tengo una formación. Que también a temprana edad me di cuenta que los intermediarios para mí empezaron a valer champiñón y yo me comunico directamente con el gran boss. Ahora, pero eso Gran también voz. me llevó, y algo que vengo haciendo desde hace bastante tiempo atrás, me he metido mucho en el estudio justamente de la Torá, el Corán, el Antiguo Testamento, y por eso que en el primer bloque yo mencioné que todo está entrelazado, Sí. y es una cosa extraordinariamente, creo que tarde me interesé en ese mundo, yo antes estaba interesado en otras cosas, me van a faltar años, pero es increíble, es muy, muy interesante, y que todos al final del día, estos que organizan todo este cuento, tienen ese común denominador que es la estructura monetaria, la estructura física, o sea, de otra manera no puede existir. Te recuerdo Entonces, un nombre. la espiritualidad llega hasta por ahí, po. Jimmy Swagger, año Sí. 80. Ahí te pongo ese nombre nomás, de la familia Swagger. Perdón, un genio. Claro. Un No, genio. un maestro, sea, maestro. Un Con maestro, un programa, maestro con yo lo veo de programa de afuera. televisión, Sí, famoso y un tipo, pero Entonces, yo creo que Nos vamos a un chanta tenía su lado chileno. B, tenía su lado B. Claro, por supuesto. Y así muchos más en Estados Unidos, querido amigo, en Estados Unidos, pero es un hormiguero es un nido de todos estos movimientos sectarios y pseudo religiones, esa es la palabra Sí, correcta, sí, sí. donde realmente hay cientos de seguidores, es increíble. También en el mundo de la ufología, pasa este fenómeno. Eh, y no un movimiento, varios movimientos, los movimientos realianos. O sea, un tipo de repente tuvo un pensamiento, un sueño y creyó de que, como otros más, que somos parte de una humanidad creada por seres extraterrestres. Lo que pasa es que se van por un lado, mezclan la metafísica, mezclan profecía, mezclan muchas cosas, el mundo de la ufología, y meten eso en la batidora y sacan su religión, su movimiento. Hay que tener cuidado con todo eso. No significa de que si yo creo que existe el fenómeno ovni, tampoco soy un religioso de los ovnis. Yo creo en el movimiento, en el fenómeno, pero no en el movimiento que siguen otros a través de experiencias como esa. Yo brevemente les voy a contar una experiencia. Con una experiencia personal con respecto a todo esto, me acabo de acordar, obviamente con la búsqueda de nuevas experiencias en el mundo de la investigación ufológica. En una oportunidad conocí a un joven con muy buenas intenciones, el muchacho era un buen cabro, y un día me dijo, oye, podríamos hacer como hay movimientos serios también que se dedican a la investigación por el lado científico. Y me dijo, me dijo, yo soy un contactado, lo conocí en una reunión, y me gustaría algún día hacer un viaje hacia la alta cordillera, vamos en mi, yo dije, tengo un auto, y no es 4x4 en ese momento, tenía un vehículo, un sedán. Y me dijo, no, yo tengo una buena camioneta y vámonos para donde, Lagunilla. Y subimos Lagunilla un sábado en la noche, subimos, primavera, verano, no hay problema de nieve, por lo tanto, hasta donde más pudimos, llegamos a un mirador, subimos 3 personas y nos quedamos mirando el cielo, llevamos agua caliente, café, etcétera, etcétera, etcétera. Y en un minuto, al cabo de media hora, me dijo, ¿lo ves?
Y yo miraba hacia el horizonte, hacia los cerros, y yo, no, pero si ahí está, me decía, no, no veo nada, veo estrellas. Mira, fíjate, ahí está, ahí hay un aro. Para seguirle el cuento, compadre, yo le dije que sí lo veía. Entonces, aquí está lo simpático. Y, ¿y te das cuenta que se está acercando? Sí, compadre, se está acercando. Yo no veía nada, po. Quería ver qué pasaba con él, po. Y ya llegó un momento en que me dice, se bajaron de la nave. Y nosotros estábamos debajo de la camioneta, de su camioneta, yo creo que como 2, 3 de la mañana. Me dijo, en este minuto se bajaron de la nave. ¿Sientes la vibración? Y yo lo miraba, sí, sí la siento en mi cuerpo, igual que tú. Mentira, yo no sentía nada, viejo. Están aquí. Y él se estiró la mano, compadre, y decía, y yo le decía, ¿y dónde están? Porque yo no los, yo a ellos no los veo, le dije, pero están aquí y te están mirando. Madre mía, compadre. Ese simple ejemplo, te quiero decir de que si 5, 10, 2, 3, o si yo le hubiese comprado a este mediáticos amigos en esa oportunidad, te juro que a lo mejor se hubiese formado un movimiento ufológico que va a Lagunilla a ver estos seres que vienen de otras esferas. Pero todo eso fue un chanta, po. Yo no sentí nada, no vi nada, le seguí la corriente nomás. Claro. Aquí voy yo a esto, mira, aquí voy yo y voy a hilar un poquito más fino. En algún momento de mi vida fui y para también traté de interesar en el mundo cristiano, en un momento revolucionario, cristiano, de buena onda, donde no andaban de ternos, sino que, oye, no, siéntete cómodo y ven para acá, relajado, no te exigimos nada, solamente amar a Dios. Y cuando llegaban estos famosos espíritus, en algún momento caían en este éxtasis, yo veía que todos estos compadres saltaban, otros vibraban, otros se tiraban de las bancas para abajo, otras señoras se tiraban de cabeza al suelo. Y yo dije, esta cosa no puede ser de Dios, pues viejo, esto no puede ser de Dios, me van a perdonar las personas que tienen esa fe, pero eso no puede ser de Dios. O sea, yo me asusté y alguien se acercó a mí y me decía, hermano, ¿usted no siente la presencia divina? Y yo, no, pero estoy a punto. Claro, yo tuve que fingir, compadre, para sentir lo que ellos sentían. Me di cuenta que estaba en un grupo de puro, no sé, un grupo que cayeron en un éxtasis, hablaban otros idiomas, otras lenguas. Para mí era un compadre que hablaba pura... ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Que, y eso, no sé. Cuando estos grupos, ya sea religiosos, ya sea sectas, ya sea grupos, digamos, de carácter ideológico, político, cuando caen en una suerte de fanatismo, el problema se desarrolla mal. Yo creo que no es malo que existan grupos, ¿no es cierto?, de estudio, de trabajo. No estoy diciendo eso, para nada. Gente afines, con ideas afines a lo que tú puedas pensar o lo que puedas sentir. Pero cuando eso cae en lo que se llama fanatismo, ya el sistema o la situación se vuelve ya desagradable y molesta. ¿Quieres agregar? Perdón. ¿Quieres agregar algo? Es que estoy, aparte, le quiero comentar a ustedes, amigos míos, y a la gente que nos está siguiendo y está compartiendo esta tertulia, que estoy recibiendo a través del WhatsApp. Yo estudié inglés en Argentina, entonces WhatsApp. Es un chiste muy fino. Así que le estoy contestando, porque está preguntando de qué estoy tratando, que si, bueno, conéctense al programa. Pero estoy recibiendo varios mensajes. Ahora, con lo que estaban diciendo, a ver. Yo no soy, me gustaría tener ciertos conocimientos de psicología y de otras cosas. Pero claro, hay parámetros que son regulares, ¿ya? O que son base. Y se van dando, y tiene que ver con cierto tipo de gente. En consecuencia, siempre va a haber uno que es el iluminado, y está el que lo sigue. Y esto es en todo orden. Entonces, si hablamos ahora, a mí me pareció muy interesante el término fanatismo. ¿Ya? Sí, pues, sin duda. Y aquí quiero hacer un matiz también, ¿ya? Nosotros como occidentales vemos en otras religiones y los tachamos de fanáticos, ¿ya? Los más extremistas, los más ortodoxos que dicen Dios dice esto, o Alá,
da lo mismo. Mm. Y esto no se discute, no tiene interpretación, no tiene nada. Es. Y nosotros lo interpretamos como fanatismo. Por otro lado, esas mismas personas, a nosotros que tenemos un concepto un poco tal vez más amplio o tal vez más autónomo, nos tratan de infieles. Mm. Entonces, O esto apóstatas. llevado de la religión, para salir un poco de la religión, llevado a estas sextas, como decía Rodrigo, que de una u otra manera todos son un poco una sexta. Sí, es verdad, pero también cumplen un requisito, ciertos requisitos básicos. Las sextas tienen un número limitado, ¿ya? El concepto de religión, el concepto de creencia es una cosa más universal, pero al final todos tienen muchos troncos, o sea, tienen un tronco común y muchas ramas que se conectan. Por un lado el diezmo, por un lado se llama el 1%, por otro lado se llama esto, se llama lo otro, pero siempre hay un concepto monetario. Y en el primer bloque, Rodrigo también mencionaba a Martín Lutero, un monje católico, también lo he estudiado mucho. Muy interesante porque plantea la reforma y genera un sigma. Sigma es una cuestión, una hecatombe dentro del concepto eclesiástico. Muy interesante. Y de ahí se inicia lo que es la iglesia protestante. Cuidado, cuidado, una cosa es iglesia protestante y el otro lo que aparece después. Entonces, todo lo que estamos diciendo, mire, ojo, amigas y amigos que nos están siguiendo, partimos de un puntito, un tema, Antares de la Luz. Uh-huh. Y fíjese dónde estamos llegando. Hacia final de nuestro querido y maravilloso programa, creo que podemos hacer una síntesis. Pero es increíble cómo nosotros mismos nos hemos ido retroalimentando y nos vamos abriendo y nos vamos abriendo y nos vamos abriendo y vemos que esta cosa es wow. Tiene que ver con ciencia, tiene que ver, o sea, psiquiatría, psicología, sociología. ¿Te fijas? O sea, es increíble todo lo que abarca. Entonces, por eso vuelvo a la raíz cuando, Rodrigo, y agradezco que hayas tomado mi punto cuando dije los medios de comunicación. Oye, Amigas, amigos que nos escuchan y nos ven, sí. ojo con los medios de comunicación. No se queden con lo primero o con lo visual. Tómense un tiempo, indaguen, estudien, lean. Un Y punto, ojo también Todo un está todo en mensaje, Google. importante. Domingo, importante un mensaje a los padres, Sí. un mensaje Sí, a los padres, sí, un Domingo, mensaje a los papás. de las debilidades de los jóvenes Sí. para ir en pos de un líder, por ejemplo, Yo querido quisiera amigo. decir desde el punto de vista de la docencia, papá, ojo, atención con sus hijos. Estamos viviendo una era que en todo es inmediato, pero como todo es inmediato, no hay discriminación. Por lo tanto, hay muchas cosas, algunos le llaman fake news, o algo así, o qué sé, esa palabra elegante. La cosa es bien simple. Toda la juventud que nos va a seguir y nosotros vamos a parar nuestras babuchas y nos vamos a ir a estos espacios maravillosos y ahí vamos por fin a entender todo lo que estamos hablando ahora, les llega una información que no filtra, que no, ojo, las cosas visuales, la televisión y todos los medios, no filtra, no te hacen pensar, recibir la información y ese es el mecanismo y el vehículo. Pongan atención a sus hijas, a sus hijos, qué están haciendo, qué están viendo. Cambio de comportamientos, círculo de amistades, tómense el tiempo, Así porque es algo que nosotros, porque somos papás, que de alguna manera lo vemos, y tal vez alguno de nosotros alguna vez también cayó en lo mismo. Oye, para que se quede tranquilo, deja que vea Google, deja que vea esta cuestión, que se meta. Entonces, lo que aparentemente puede ser una liberación, al final es un depósito. Yo creo Sí. que la síntesis de este programa, partiendo de Antares de la Luz, creo pero creo que ustedes también lo comparten, atención, atención. Ese es el, ¿cómo se Mensaje. llama? Sí. El mensaje. Sí. Eso. Ya estamos cerrando casi el programa. Un detalle súper interesante que no sé si usted lo sabe. ¿Por qué se llamaba Antares de la Luz? Bueno, porque él, como nuestro amigo Rodrigo Alberto Méndez, era un observador Montesino. de las estrellas y de las constelaciones. Y resulta que él
llegó después de un viaje que hizo a China, ¿no es cierto? Observando esta constelación de Escorpión, que era la que más brillaba en la noche. Entonces, él se autodenominó Antares de la Luz. Así que un poco de cultura, un poco de información al respecto. Y bueno, estamos despidiendo ya el programa. Rodrigo, tus últimas palabras antes de cerrar el programa, porque ya se nos acabó el tiempo. Bueno, ya un fuerte abrazo, amigos, a toda la audiencia que nos está viendo. Espero no haber dañado algo personal de alguien, pero son opiniones muy personales y obviamente que estamos hablando con altura de mira y como adultos también. Al final, recomiendo un libro, queridos amigos, del autor del bestseller Younger Claric, Neurooratoria. Se lo recomiendo al auditorio para que ustedes puedan... realmente es una herramienta eficaz para el mundo, para nosotros, que estamos en las comunicaciones, o para tu trabajo, para cualquiera, para la oficina, para tu trabajo. Neurooratoria, se lo recomiendo. Excelente, excelente. Bueno, y ya dejamos este estudio después de haber conversado este tema tan impactante, tan interesante. Creo que fue un programa muy, muy interesante y muy entretenido. Y bueno, faltó mucho más. Y faltó mucho más, ¿no es cierto? Y como siempre yo les digo, esto es una conversación como en el living de la casa. Así es que despedimos el programa y si Dios así lo quiere, nos encontraremos en 7 días más. Que tengan una buena semana, un abrazo y nos vemos.